Buenos días, saludos, bienvenidos a un nuevo día donde a través de la palabra de Dios encontramos varias enseñanzas que nos pueden aportar un beneficio para nuestras vidas, como el Señor nos habla al corazón. Así que muchas de las narraciones bíblicas son historias que de alguna manera tienen y guardan una relación con nuestras vidas, donde hay experiencias donde el dolor y el sufrimiento nos han acompañado. Y el relato de un paralítico postrado, abandonado, es un estado similar en una situación que hemos vivido nosotros en alguna otra enfermedad. Pero gracias al Señor pudimos ver que Él nos levantó con extraordinario poder, como el tema de esta mañana, titulado Levántate, toma tu lecho y anda. Y estas palabras, dichas por Jesús, vino a fijar con claridad y exactitud el poder y la autoridad. Una orden que dio Jesús a un hombre que era paralítico y que encerraba en sí una gran profundidad en su propósito y en su objetivo. Unas palabras que se encuentran precisamente en dos relatos. Una en San Juan, la podemos ver en el capítulo 5, versículo 8, que sucedió en Jerusalén, en el estanque de Betesda, y el otro, que es el de esta mañana, en San Marcos capítulo 2, versículo 11, y que fue en Capernaum, el lugar donde el Maestro comenzó su andadura en su ministerio. De entrada, Jesús se encontró con situaciones complicadas, porque sus intervenciones estaban en el punto de mira. Primero, por la legalidad. Las sanaciones que Jesús hizo, lo hizo en el día de reposo. Y el segundo este era el motivo también por lo cual los judíos no aceptaban la curación, y por el otro lado estaba juzgado por blasfemia. Pero sin embargo, Jesús, que conocía muy bien la situación en que estaba, salió al paso y se adelantó y puso dos puntos discutibles que vamos a leer, y se encuentran en el capítulo 21 de San Mateo, versículos del 23 al 25, y lo vamos a leer. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta. Si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué, pues no le creísteis. Sin comentarios. No sabían cómo responder adecuadamente a la cuestión que el maestro le presentó. Pero salvando estos obstáculos, el clima de tensión aumentaba, y lo que se vivía en el territorio judío habría abierto varios frentes, que si la libertad, que si la pobreza diezmaba, y también estaba la salud, el estado de bienestar o de equilibrio, que se ve afectado por la enfermedad, que era el problema que daña no solo a la esfera física, si hablamos de ceguera o parálisis, también en lo emocional, en las crisis de ansiedad y de depresión, y también en la mental, que afecta directamente al comportamiento y a la manera de pensar. Pero vayamos por partes. El estado de los enfermos era un tema delicado y muy sensible, no solo ya porque estaba sufriendo, sino que además eran socialmente marginados, y eso hacía que se convirtieran en seres repulsivos. Se encontraba en una dicotomía. ¿Qué quiero decir con esto? Una división respecto a su vida, un dilema que atañe al cuerpo, actuación práctica externa, y en esa lucha interior con la conciencia, en el pensamiento interior, teórico. Entraba en conflictos con demandas contradictorias. Pero ¿cómo reacciona la mente humana ante lo que ve, lo que es real, y hasta dónde llega la fe de un milagro?
La realidad es que los enfermos en general vivían conscientes del dolor, esa sensación molesta y aflictiva, y sus características podían ser de localización en el cuerpo o de tipo, puede ser punzante, de intensidad, puede ser leve o fuerte, y también crónico, la expansión en el tiempo, lo que llamamos la duración. Pero sobre todo lo que se podía observar era la de abandono. Se sentían desesperados y desilusionados. Para darnos cuenta de esto, solo basta con visitar algún hospital. ¿Qué es lo que se ve? Silencio, lamentos, sufrimientos, etc. Tendríamos serias dudas para saber qué decidir, cuál es lo peor. Un paciente en estado terminal grave como el cáncer, u otro que tenga parálisis completa, total, durante años. Es para tener un tiempo de reflexión y cuestionarnos cómo vemos a los enfermos. Pero vamos a situarnos en la historia de este paralítico que vemos en este relato que nos ocupa esta mañana. La primera palabra que Jesús le dice a este hombre es levántate. Este hombre no podía moverse ni valerse por sí mismo, ya que las escrituras nos dicen que era llevado por 4 personas allí donde estaba Jesús. Jesús le vio. Pero ¿cómo le ve Jesús a este hombre con esta enfermedad? Vio dolor. Y su palabra desafió para prepararle para vivir. Que escuchó este hombre. Y todos nosotros estábamos postrados, pero Jesús está listo para restaurar no solo la vida de aquel hombre, sino también la nuestra. Sin embargo, la peor enfermedad, sin dejar de atender a lo que paraliza, es la espiritual, que se llama pecado, que esclaviza y de alguna forma nos destruye. La curación del cuerpo en sí estaba unida a la salvación del alma. Podemos preguntarnos, ¿en qué circunstancias Jesús te dijo, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Estás atravesando por alguna crisis familiar o personal o económica? La cuestión es cómo Jesús afrontó ante el paralítico su situación. Él se compadeció. Jesús ve más allá del dolor, ve el pecado, la ausencia de Dios y trató de hacerle entender que la curación le acercaba a Dios. Primero, que el paralítico dejara de ver su condición, que no se centrase en el problema, sino en la solución y animarle a creer que por fe era sanado. Sin embargo, cuando la enfermedad, y es verdad, lleva muchos años y ves que no hay respuesta y que todo sigue igual y que todo persiste, se siente uno vulnerable. Crece la incertidumbre, las dudas te asaltan y se cree que realmente será muy difícil. Asimilarlo cuesta, es verdad, cuando ya se ha acostumbrado y el conformismo llega a tu vida con el victimismo, se ha instalado en él, se llega a pensar que se quedará así para siempre. ¿Cómo actuamos nosotros en una situación similar a este hombre? Es cierto que nadie está preparado para una cosa así. Cada persona reacciona de una manera diferente y requiere tiempo para hacerse a la idea y entender lo que le está ocurriendo, es verdad. Pero tenemos que escuchar esto bien claro. Jesús garantiza la sanidad porque nos motiva y aviva la llama de la esperanza que por momentos, en algunos instantes, se apagaba. Con Jesús nuestras inquietudes minimizan. Aunque dicho sea de paso, en medio de la aflicción, nada se nos escapa que se cruce por nuestra mente en la debilidad un mal pensamiento, una queja. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo manejar estas situaciones dramáticas?
ante estas reacciones. No es fácil vivir con la presión, eso lo sabemos, pero no se puede renunciar a luchar para que cambien las cosas. Y la fe es un bálsamo importante que juega sus bazas. La segunda y tercera palabra que se escuchó de Jesús: toma tu lecho y anda. Reaccionar ante las adversidades nos mantiene despiertos y con posibilidades, porque no bajamos los brazos, nos mantenemos firmes en la fe. Los milagros ocurren cuando creemos, de verdad, con sinceridad, con seguridad. Ponemos nuestra parte en esa acción que se llama esperanza, y en esa actuación, en ese mover. Recuperar nuestra salud para disfrutar de una mejor calidad de vida. Hay un detalle curioso en este relato, en la orden que Jesús le dio al paralítico, cuando ya se levantó y era sano. Este hombre escuchó que le mandaba tomar su lecho y andar, si había sanado. ¿Por qué entonces debía cargar con el lecho? Y es que había un propósito. La experiencia de sanidad que recibió este hombre, y al llevar el instrumento que le había servido durante años, cuando estaba enfermo, era un fiel testimonio de su anterior estado penoso, que ahora ya no era necesario que el lecho le acompañase en su vida, salvo en alguna excepción para decir claramente que el poder de Cristo le levantó de una prueba más que evidente a los ojos de todos los que le conocían. Y como aquel hombre, hoy día también nosotros fuimos levantados y fueron liberados nuestras manos, siendo libres por cuanto nuestras vidas dieron un giro espectacular. Vivíamos tristes, pero ahora estamos gozosos, porque la visitación de Jesús sanó nuestros corazones maltrechos, y aún más lejos, la sanidad espiritual ha traído una gran esperanza, y la consecuencia positiva en el testimonio vivificado de Jesús. Ahora andamos dirigidos por Dios, afirmados en la verdad, con libertad, con rectitud y con integridad. Al igual que este paralítico que jamás olvidará lo que Jesús hizo por él, todos los creyentes guardamos en nuestros corazones cómo el Maestro trató con nuestras vidas. Ahora públicamente exteriorizamos con nuestra experiencia cómo Dios obró con poder, que sigue y seguirá restaurando vidas. Lo que vivimos es muy grande, no hay palabra para describirlo, porque nuestras historias están ahora escritas con la sangre de Cristo, que cubre nuestras vidas. Jesús, ese es el artífice de nuestra salvación. Nosotros extendemos este mensaje. Jesús nos levantó, sanó nuestras dolencias, nos liberó de nuestros perjuicios y nos salvó con su amor.